Queridos hermanos, en estos días el mundo entero está viviendo días de aflicción ante la pérdida de seres amados y días de temor frente al poder de la muerte. Hoy deseamos traer a tus oídos y a tu corazón el maravilloso poder de la vida manifestado por Jesús en su gloriosa resurrección. Pregunto, todos los que estamos escuchando, ¿creemos en la resurrección? ¿Qué había pensado usted, mi hermano, si el hombre al que había seguido por 3 años y hecho afirmaciones como esta, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos, nadie viene al Padre sino por mí, antes de que Abraham fuese yo soy la luz del mundo, si hubiera querido, podría haber pedido a mi Padre y me hubiera dado 12 legiones de ángeles, legiones que hubieran destruido todo enemigo, y de repente lo vemos colgado en una cruz, en medio de 2 ladrones. Espere un momento. Este hombre no dijo que yo y el Padre uno somos, no dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué de todo el asunto del reino? ¿Y qué de todas sus promesas? Allí está muriendo en medio de 2 ladrones. ¿Cómo encaja todo esto? Realmente parece no tener sentido. De repente, las vidas de sus discípulos se derrumbaron. No entendían lo que sucedía. Había oscuridad en sus almas. Su líder, quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, estaba muriendo crucificado. Todo parecía sin esperanza alguna, pero sorpresivamente algo sucedió. Fueron a buscarlo a la tumba y esto es lo que encontraron. Un ángel que les dijo, no está aquí, ha resucitado, tal como él dijo. Y en ese momento, toda la vida cambió. ¿Todos creyeron? No. Creyeron lo que vieron, no lo que él les había dicho y anunciado, que habría de padecer y morir, pero que al tercer día habría de resucitar. Pero al empezar a creer lo que él había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, todo en sus vidas cambió. Consideremos el poder de la resurrección a través de 1 Corintios 15, versículos 50 al 58. En primer lugar tenemos la doctrina de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es el fundamento mismo del cristianismo y base de nuestra fe. Si se remueve algo de este fundamento, todo se derrumba, y también nuestra esperanza con respecto a la eternidad. Es importante destacar que nuestra unión con Jesús resucitado es lo que permite y hace posible que seamos aceptados por Dios. La resurrección era el tema por excelencia de la predicación de los apóstoles y base de sus epístolas y la esperanza de los fieles. En segundo lugar tenemos pruebas y evidencias de la resurrección. Hechos 2:32, Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, Pedro hablando a los judíos le dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En tercer lugar tenemos las pruebas de la resurrección. La resurrección de Jesús como hecho histórico se establece por el testimonio unánime de muchos testigos de probada veracidad y gran valor testimonial, como los apóstoles y los primeros padres del cristianismo. Pedro escribe en su segunda carta, 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En cuarto lugar tenemos el poder de la resurrección.
Debemos de considerar, hermanos, que hay un gran poder en la resurrección de Jesús. Romanos 1:4, el apóstol nos dice que Jesucristo ha sido declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que la resurrección fue el gran hecho que demostró que Jesús es el Hijo de Dios con poder. Pero esta expresión por la resurrección de entre los muertos nos señala la introducción de un poder divino en el imperio de la muerte, tomando a Jesús de entre los muertos y resucitándolo. La resurrección de Jesús es el poder y base de nuestra justificación. Él resucitó para ser nuestra justificación. Pablo escribe a los filipenses su deseo, diciendo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, resucitaremos, no solo por el hecho de que Jesús nos llamará fuera de la tumba, sino porque somos uno con Él. Hermanos, así como el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, igualmente es a causa del Espíritu Santo que está en nosotros que seremos resucitados. Pablo a los Romanos 8:11 les dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el gran poder de su resurrección. Cuando predicamos el Evangelio solemos decir que predicamos a Cristo y a este crucificado, y está bien. Pero sería más determinante decir con el apóstol que Cristo es el que murió, pero más aún el que también resucitó, y resucitó con gran poder. Pablo le dice a los corintios lo mismo que a los tesalonicenses, el no todos dormiremos, pero todos seremos transformados de 1 Corintios 15:51, concuerda con el nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, de 1 Tesalonicenses 4:15. En quinto lugar, veamos algo sobre la conquista de la muerte. Pablo ha mostrado que la resurrección del cuerpo es parte esencial del plan redentor de Dios, que es la transformación de lo terrenal en lo celestial y de lo mortal en lo inmortal. Esto es asombroso, mis hermanos. En el verso 50 tenemos el principio de la herencia celestial. El apóstol introduce aquí una observación. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y también es cierto que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Ambas, carne y sangre, comprenden el aspecto perecedero y transitorio del hombre y de la vida en este mundo. Esto significa que el cuerpo que tenemos no es idóneo para el reino de Dios en su aspecto eterno, es decir, no es apto para nuestro hogar celestial. En otras palabras, nuestros cuerpos presentes están sujetos a decaimiento, a enfermedades y descomposición. No serían adecuados para la vida en un lugar donde no hay corrupción. Nuestra vista no podría ver las maravillas celestiales, ni nuestros oídos su música y sonidos angelicales. Estos viejos cuerpos nuestros no irán al cielo, y aquí surge un interrogante. ¿Cómo nuestros cuerpos pueden ser llevados para la vida del cielo? El apóstol sigue diciendo, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? En el sexto lugar tenemos el misterio del cambio y la transformación. No todos dormiremos, no todos pasaremos por la puerta de la muerte, pero todos seremos transformados. Un misterio es una fase del plan de Dios no conocida, que no fue revelada anteriormente,
pero que es esclarecido por medio de la enseñanza apostólica. 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero la realidad es que la resurrección no era un misterio en sí, ya que hay muchas referencias a ella en el Antiguo Testamento. Job 19, 25-26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero lo que sí era un misterio, que no se había conocido en el Antiguo Testamento, era que cuando el Señor venga por los suyos seremos transformados de corruptibles en incorruptibles y de mortales en inmortales. El misterio del que habla aquí Pablo es la transformación asombrosa allí referida en el verso 52, que tendrá lugar en la parousia de Cristo en su venida, y se llevará a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la que en 1 Tesalonicenses 4:16 es llamada trompeta de Dios. En un momento, en un instante, en la fracción mínima de tiempo, los científicos han podido medir ese parpadeo de un ojo en menos de un segundo, algo comparable al titilar de una estrella. En un momento, hermanos, estaremos trabajando, comiendo, durmiendo, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor, revestidos ya de un cuerpo inmortal. ¡Qué maravilla! ¡Qué asombroso! ¡Qué momento tan prodigioso será ese! Cuando la tierra y el mar entreguen sus muertos, aún el polvo y restos de ellos. ¿Todos se levantarán? No, solo aquellos que murieron depositando su fe en Cristo Jesús a lo largo de los siglos. Los que esperaron en Silo, los que murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sí, la resurrección de los muertos será a la final trompeta, la que en Tesalonicenses se llama trompeta de Dios, una trompeta celestial que enviará su llamado alrededor del mundo. Hermano, no me pregunte cómo esa trompeta se escuchará en el mundo entero, pero el Señor hará que así sea. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo los oídos de los muertos que están en el polvo de la tierra serán restaurados para oír su voz? No me pregunte, hermanos, pero Él hará que así sea. Aquí es llamada la final trompeta y será la señal del principio de un gran movimiento ordenado, tratándose aquí de la Iglesia, que es arrebatada para reunirse con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17 dice, los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero no significa el fin del mundo, ni la última trompeta mencionada en Apocalipsis, sino se refiere a la trompeta de Dios que resonará cuando Cristo venga por sus santos. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa trompeta? Dijimos que Juan 5:28 nos dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En Apocalipsis 1:10 Juan escribe, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿De quién era esa voz? Era la voz de Cristo Jesús. Era el último llamado a sus redimidos. Tal vez su llamado sea salid fuera o ven fuera, como le dijo a Lázaro.
Tal vez la final trompeta será su voz potente, o simplemente se escuchará el sonido de una trompeta. Tras esta detallada exposición de la resurrección y transformación gloriosa de los creyentes en la venida del Señor, el apóstol Pablo estalla con un cántico de triunfo, que aquel día se conseguirá sobre la muerte. Cuando sea llevado a cabo la gloriosa transformación que se menciona en el verso 53 y la primera parte del verso 54, que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, cuando esto se haya cumplido, verso 54, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ha de entenderse que la victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte, expresión que nos recuerda Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. En séptimo lugar, veamos la magnitud del triunfo. El sublime sacrificio de la cruz no se realizó en vano. El que mató a la muerte por su propia muerte ha de ver el fruto del trabajo de su alma en el gran cambio que borrará todo recuerdo de la corrupción y de la mortalidad, para revestir al creyente de incorrupción y de inmortalidad. Inmortalidad que se traduce como atanasia, ausencia de muerte, y que significa más que una existencia prolongada y sin fin. En primer lugar, la inmortalidad es un atributo propio de Dios. Primera Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En segundo lugar, tratándose del hombre caído, que ha de morir por haber incurrido en el pecado, la única forma de compartir la inmortalidad solo será posible por una unión vital con el que ganó la victoria sobre la muerte, quien afirmó: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta asombrosa transformación de lo terrenal en lo celestial y de lo mortal en lo inmortal es parte del plan redentor de nuestro Dios para sus escogidos. El diablo no tendrá la última palabra. Es necesario, como algo determinado por Dios en Cristo, que la incorrupción y la inmortalidad constituyan el hermoso vestido de los redimidos, que han sido librados del abismo de la muerte. Hay dos preguntas aquí en el verso 55 que desafían la experiencia de los siglos. En primer lugar, se dirige a la muerte, cuyo terrible aguijón llenó de terror al hombre desde su caída. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La segunda pregunta se dirige al sepulcro, que por los siglos y los siglos retuvo y encarceló a sus presas. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, millones y millones que han permanecido en los desechos del polvo de la tierra durante siglos se levantarán a la vida en un momento, a la inmortalidad y a la gloria eterna, a la orden del bendito Salvador. Este verso 55 bien puede ser el cántico que entonen los creyentes al ascender para encontrarse con el Señor en el aire. Es como si se burlasen de la muerte, porque ha sido derrotada y ha perdido su aguijón. Es también una burla al sepulcro, como si dijera: ya no seremos más tus prisioneros, se han abierto las puertas del sepulcro. Hermanos, la muerte ya no tiene terror para los creyentes, porque saben que sus pecados han sido expiados y perdonados por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y la ley ha sido satisfecha, y estaremos delante de Dios en toda y en la misma acepción de su amado Hijo. El verso 56 señala que, ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley, podemos decir que la muerte ha perdido su aguijón frente al poder de Cristo resucitado. El pecado nos es presentado aquí como un escorpión que presta su veneno a la muerte. Pero la muerte, mis hermanos, ha sido privada de su aguijón. Es conocido que las avispas o abejas, cuando atacan a alguien, dejan su aguijón clavado y privadas de su aguijón mueren. Es una figura muy real. La muerte se condenó a morir al perder su aguijón en la cruz de nuestro Salvador. El rey de los espantos, como le llama Job a la muerte, ha sido privado del terror que infundía. No es tanto la muerte lo que espanta al hombre, sino el ineludible encuentro con Dios sin haber solucionado el problema del pecado. El apóstol expresa la sentida acción de gracias del verso 57, que es un grito de triunfo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase que nos da la victoria nos indica que no solo venceremos. La muerte en Cristo es la victoria, que es actual, presente y continua. ¿Es la resurrección, pregunto, la victoria final sobre el pecado, el diablo y la muerte? Y podemos responder sí, sí lo es. En primer lugar, la resurrección nos otorga la victoria. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En segundo lugar, es un triunfo sobre el diablo y la muerte. Hebreos 2:14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para eso vino Jesús, a decirnos que Dios actúa por gracia, no por legalismo, que el creyente va al encuentro de su Padre Celestial, no de un juez, sino de su Padre, repito, el creyente. En el verso 58 tenemos una exhortación final ante la esperanza fundada en la gloriosa resurrección. Pablo exhorta a los corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Mis hermanos, el mensaje de la resurrección de Jesús es el mensaje más poderoso y maravilloso que el mundo pueda escuchar. No dejes de proclamarlo. A tu familia, a tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de estudio. Mi ruego en esta tarde es: levántate y resplandece para la gloria de Dios. Amén.